De la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 27 ya de mayo y quién no diría que estamos rozando ya julio. ¡Qué calor! Y más calor que va a hacer el día de hoy. En algunos puntos del sur mirando a los 40 grados. Es lo que toca. En las bolsas, vemos que están más relajadas porque Estados Unidos y Europa están dispuestas a negociar por los aranceles. El mundo ya le ha tomado la medida a Donald Trump y a su frenesí negociador. Y pendientes también de los datos. Ojo al deflactor PCE en Estados Unidos y, cómo no, a los bonos. El costo de los bonos a 30 años está en máximos de 2023, en el 5%, mientras que en Japón, por ejemplo, están en el 3,05 y en Reino Unido en el 5,4. Niveles no vistos en décadas. En Europa la subida ha sido algo más contenida, aunque la deuda alemana con amortización en 2055 rebasa el 3% y la española el 4%. Es un efecto y un movimiento que estamos viendo a nivel global. Se trata no de rentabilidades estratosféricas, pero su rápido repunte, especialmente en Estados Unidos y en Japón, han puesto nerviosos a algunos operadores del mercado. Cuentan que las curvas globales de bonos reflejan una mayor percepción de riesgo a largo plazo. La perspectiva de una inflación persistente y un aumento de la deuda pública en Estados Unidos hace que el mercado anticipe tipos de interés elevados durante un largo periodo. A su vez, esto hace que los inversores institucionales y también los minoristas, que antes acudían en masa a las subastas de larguísimo plazo, buscando retornos buenos, ahora encuentren esa rentabilidad en el 10 años. Resultado, varias subastas de deuda a largo plazo han tenido una baja demanda. Hay que mirar muy de cerca al largo, pero también al corto, aunque aquí estamos mucho más relajados. El corto baja, especialmente en Europa, por las expectativas de recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Ojo que ya en junio, el día 6, tenemos la próxima subasta. Las rentabilidades medias han caído hasta una banda situada entre el 1,88 y el 2%, lo que merma la demanda de títulos. La inversión en letras cae a mínimos de octubre de 2023. El acumulado en este 2025 vemos que se ha reducido hasta los 23.650 millones de euros. Y dos activos más a mirar. Hemos hablado bolsa, hemos hablado bonos, tanto largo como corto plazo. Muy interesante el oro. Pone el punto de mira, agárrese, en los $3.700 a corto plazo. La falta de claridad de las políticas de Estados Unidos y las compras sostenidas de los bancos centrales en detrimento del dólar seguirán jugando a favor del oro en los próximos meses. En el año suma un 25%. ¿Y qué me dice de Bitcoin? Muchos se preguntan si puede llegar a los 300.000. Sí, lo he escuchado bien, 300.000. Los datos de la plataforma de opciones sobre criptomonedas Deribit, recogidos por Bloomberg, muestran que los segundos mayores contratos de vencimiento del 27 de junio son para este precio. Si Bitcoin se convierte realmente en un activo refugio o en un activo de reserva global, su capitalización del mercado debería ser mucho superior a la actual, 2,2 billones de dólares actuales. Hoy muy pendientes de los mercados, de los diferentes activos y también de esa batalla BBVA-Sabadell que entra en su recta final. Carlos Cuerpo decide hoy si da vía libre a la OPA con las exigencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o si la eleva al Consejo de Ministros. Una vez allí podría frenarla apelando al interés general. Tiene hasta las 12 de esta noche. Ya Cuerpo explicó que la decisión que se tome se hará de forma respetuosa con los plazos y los procedimientos de la normativa doméstica y europea. Y matizó que es importante la información cualitativa. Dentro del Gobierno no todos están de acuerdo, porque Yolanda Díaz ha dicho en las últimas horas que está en contra
porque, asegura, reduce la competencia. El ministro Cuerpo también elaborará un informe con los resultados de la consulta pública que finalizó el pasado 16 de mayo. Desde que comenzó esta historia, ojo, los dos grandes bancos han conseguido elevar su colchón para pagar dividendos pese a disparar la retribución al accionista, y son los que tienen una mayor solvencia entre los 5 grandes, Sabadell y BBVA. Sabadell ha subido un 241% el dividendo por acción en 2024 y BBVA lo ha hecho un 27%. Ahí, batalla por mimar y por atraer y retener al accionista. En el ámbito internacional, 2 apuntes. 1. El rey Carlos de Inglaterra preside la apertura de la nueva legislatura en Canadá. Ganó McCartney, una continuación de los 10 años de Trudeau. Es una señal clara esta visita de rey Carlos de apoyo a la soberanía de Canadá frente a la verborrea de Trump, que más de una ocasión ha dicho que quiere que Canadá se convierta en el estado, el 51 de Estados Unidos. A Israel, que sigue atacando enclaves la franja de Gaza. El último objetivo ha sido una escuela, un refugio que ha dejado al menos 30 muertos. Netanyahu advierte a los países europeos que si se empeñan en reconocer un Estado palestino, Israel podría anexionarse más de la mitad de Cisjordania. Así viene el día, cargadito, intenso y calentito. A por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decide este martes si eleva la OPA sobre el BBVA, sobre Sabadell, al Consejo de Ministros. El Ministerio de Economía tiene 2 opciones: aprobarla con las condiciones que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el pasado 30 de abril o elevarla al Consejo de Ministros, donde se podrían endurecer esas condiciones. Carlos Cuerpo, de momento, apura los plazos, no adelanta acontecimientos y asegura que la decisión del Ejecutivo será respetuosa con los procedimientos de la normativa española y europea. El Congreso vuelve a debatir este martes el posible embargo de armas a Israel. Menos de una semana después de que el Congreso diera el primer paso para aprobar un embargo de armas a Israel, la mesa de la Cámara Baja, donde Partido Socialista y Sumar tienen mayoría, tienen que decidir si tramita o no de forma urgente esa proposición de ley, como pide la izquierda. Sumar confía en que el PSOE lo apoye y pide más sanciones contra Israel y la retirada de la embajadora en Tel Aviv. El embargo de armas que defiende el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que apuesta también por la solución de 2 estados. No es un problema de negociar ni de planificar, es un problema de implementar y de voluntad política. Y quiero dejar claro una cosa: nada de lo que España propone, absolutamente nada, va contra el Estado de Israel. La solución de 2 estados, en la que nosotros creemos, por supuesto que incluye la existencia de un Estado de Israel. Lo que nosotros queremos es que todos los estados árabes normalicen sus relaciones con Israel y le reconozcan también. La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando para alcanzar un pacto arancelario. Desde Bruselas aseguran que están en contacto constante para ir hacia un acuerdo sobre los aranceles. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, publicaba en su red social X que había mantenido este lunes unas buenas conversaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y que ambos acordaron mantener un contacto constante con el firme compromiso de avanzar hacia un acuerdo después de que Trump ampliara el plazo sobre los aranceles a Europa hasta el próximo 9 de julio. Estados Unidos anunciará este martes su decisión sobre la licencia de Chevron en Venezuela. Y es que hoy cumple el plazo para esa licencia. Washington podría limitar o incluso revocar la licencia que ha permitido a la petrolera estadounidense exportar crudo de Venezuela desde 2022. Según publican algunos medios, el gobierno estadounidense podría conceder a Chevron una nueva licencia de actividad mínima en Venezuela, similar a la que tenía antes de esa fecha, que le permitirá operaciones esenciales de mantenimiento, pero prohibirá nuevas inversiones y la exportación de crudo. Las bolsas cotizan con signo mixto en el día en el que Wall Street vuelve a la actividad tras el festivo de ayer. Y allí los futuros vienen subiendo y cotizando ese anuncio de Trump de ampliar el plazo para los aranceles a la Unión Europea, una decisión que llevaba a las ganancias ayer a las bolsas europeas y al IBEX 35 a subir un 0,8% y recuperar los 14.200 puntos. Los futuros americanos subiendo un 0,9%, pero recortando aquí en Europa un 0,1%, recogida de beneficios tras esas subidas de ayer. En Asia tenemos mayoría de caídas
caídas. Nikkei de Tokio abajo un 0,07%. Fortaleza hoy del yen tras unas declaraciones de Kazuo Ueda abriendo la puerta a subir los tipos de interés en Japón. Cae también el Hansen de Hong Kong un 0,15% y cae la bolsa de Shanghái un 0,15%, a pesar de que hemos conocido ya esta madrugada en China los beneficios de las empresas industriales que aumentaron un 3% en el mes de abril. Mercado de divisas pendientes del yen y pendiente también del euro, que hoy se debilita un 0,12% frente al dólar. Ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pedía fortalecer al euro para saltar el trono del dólar como divisa global. Israel podría anunciar hoy avances en las negociaciones con Hamás sobre Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sugería este lunes que podría anunciar pronto avances en las negociaciones indirectas con Hamás para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la franja de Gaza. Esta misión incluye la tarea de devolvernos a nuestros secuestrados. Si no lo logramos hoy, día tras día, nos ocupa también por la noche, noche tras noche, y no la soltamos. Y si no lo logramos hoy, dije que lo lograremos mañana. Y si no lo logramos mañana, lo lograremos pasado mañana. No nos rendimos con esto, pero la determinación y la persistencia, así también lo expresó el representante estadounidense de la agencia. Es cierto, no soltamos esta misión. Lo último sobre el terreno en Oriente Medio es que las fuerzas de defensa israelíes afirman haber derribado esta madrugada un misil procedente de Yemen. Rusia defiende a Vladimir Putin tras las acusaciones de Donald Trump. Que llamaba loco al presidente ruso tras los últimos ataques sobre Ucrania. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, asegura que el gobierno de Rusia agradece a Trump por su labor de fomentar las negociaciones con Ucrania y señala que hay una sobrecarga de emociones en todos los involucrados. Por supuesto, al mismo tiempo es un momento de gran responsabilidad que está naturalmente asociado con una sobrecarga emocional para todos, absolutamente todos, y con reacciones emocionales. Estamos siguiendo cuidadosamente todas las reacciones. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky asegura que no hay nada que indique que Rusia está preparándose para el fin de la guerra. Vemos, según la información que obtiene la inteligencia y los datos abiertos, que Putin y su entorno no planean poner fin a la guerra. No hay ahora ninguna confirmación de que estén considerando seriamente la opción de la paz. Corea del Norte critica el Golden Dome de Estados Unidos por considerarlo una amenaza para el conflicto espacial. Lo califica de plan para una guerra nuclear en el espacio exterior. Eso dice la Agencia Central de Noticias de Corea. Pyongyang advierte de que el proyecto, que describe como una iniciativa peligrosa, conducirá a la militarización espacial y amenazará la estabilidad global. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluye hoy su visita oficial a Vietnam, donde ha firmado contratos por valor de 9.000 millones de euros. Uno de los más importantes ha sido para el fabricante aeronáutico Airbus. Macron, que ha tenido que salir a restar importancia a la bofetada que le dio su mujer en la cara cuando se disponían a bajar del avión. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera estabilidad en general, aunque se darán nubes matinales en el extremo norte tendiendo a despejar y nubes de evolución por la tarde en montañas del tercio este. Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte peninsular, con descensos en el estrecho, litoral de Huelva y Alborán oeste. Los vientos serán flojos en general en la península y Baleares y serán más intensos en zonas del litoral. En Canarias, alisio moderado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10
10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, hay que mirar los mercados para saber qué es lo que está pasando, ver de dónde venimos e intentar poner el calendario por delante para ver cuáles van a ser las claves, las referencias que marquen el apetito del dinero. Miramos lo primero, Asia, tiempo real. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Signo mixto tenemos hasta ahora en las bolsas asiáticas, muy poquito movimiento, la verdad, porque el Nikkei de Tokio está casi plano, subiendo un 0,03%. Allí en Japón el Topix lo tenemos con avances ahora mismo del 0,11%, con el foco puesto en el yen. Ahora enseguida miramos cómo está la moneda japonesa tras esas declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Tenemos caídas en Hong Kong, 0,27% abajo el Hansen ahora mismo. Caídas también en Shanghái, se está dejando un 0,19%. Y caídas también en Corea del Sur, el Kospi, el que más recorta, se deja un 0,6%. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Futuros en verdes con subida del 0,96 para el Nasdaq 100 y del 0,90 para el S&P 500. Bueno, y miramos a Europa, hoy con Eva Villanueva. Bienvenida. Muchas gracias, Susana. Buenos días. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, encantados de tener ahí nueva voz y nueva incorporación al equipo. En Europa, te vas a encargar esta semana de Europa. Cuéntame, ¿cómo vienen los futuros? Bueno, pues vemos cómo están flaqueando este preludio antes de la apertura del mercado. El DAX a la baja un 0,09% y los futuros del Eurostock recortando un 0,13%. Tenemos la fotografía. Vamos al contenido. Y empezamos mirando a China, donde hemos conocido esta madrugada que las ganancias industriales aumentaron a un ritmo más rápido en abril, a pesar de las tensiones comerciales y las presiones deflacionarias. Aumento del 3% en ese mes, frente al 2,6% del mes anterior, y lo que va de año, esos beneficios industriales en China acumularon una ganancia del 1,6%. Por sectores, destacan las ganancias en la industria manufacturera de alta tecnología, que subieron de enero a abril un 9%. En el lado contrario, caída del sector minero, recorte de más del 26% en ese periodo. Además, allí en China, el foco está puesto en una noticia que publica esta madrugada Bloomberg, que apunta que el gobierno del presidente Xi Jinping está considerando una nueva versión de su plan maestro para impulsar la producción de bienes tecnológicos de alta gama, según personas familiarizadas con este asunto, y eso indica la intención del gobierno chino de mantener un control firme sobre la manufactura, mientras el presidente estadounidense Trump busca atraer más fábricas de regreso a los Estados Unidos. En Japón, Kazuo Ueda pide cautela ante el impacto de la inflación alimentaria y deja la puerta abierta a una subida de tipos. El gobernador del Banco de Japón ha mantenido una comparecencia de prensa esta madrugada en la que ha señalado que el Banco Central tiene que evaluar
cómo el aumento de los precios de los alimentos podría afectar a la inflación subyacente y, lo más importante, ha señalado la disposición del Banco de Japón a aumentar aún más los tipos de interés si la economía japonesa mejora como se espera. Eso está haciendo que el yen hoy suba frente al dólar. Lo tenemos ahora mismo en 143,10 unidades. Corea del Sur nombra a un exdirector ejecutivo de Samsung para un puesto clave en la industria. El Ministerio de Comercio ha nombrado a Kim Hyun-suk, ex ejecutivo de Samsung Electronics, como nuevo director de su división de estrategia de investigación y desarrollo. Va a dirigir la división centrada en la industria y la energía, según publica la agencia de noticias Yonhap. Kim dirigió anteriormente unidades de pantallas y electrónica de consumo de Samsung y trabajó como asesor senior en tecnologías futuras. En su nuevo cargo en el gobierno japonés va a supervisar un presupuesto de 4.200 millones de dólares para planificar estrategias de inversión e innovación en sectores claves. Vamos ahora con empresas. Las acciones de BYD continúan cayendo por segundo día consecutivo. Las acciones continúan bajando mientras los inversores evalúan ese recorte de precios del gigante chino de vehículos eléctricos. Hoy sus títulos bajan más de un 3%. La firma anunciaba ayer fuerte bajada de precios en sus 22 modelos, lo que ha provocado una caída de sus acciones ayer del 8%. La firma ha llegado a rebajar de precio incluso un 34% algunos modelos. Los analistas creen, sin embargo, que esa decisión de bajar precios disparará los envíos de BYD un 30%. Xiaomi supera a Apple en el sector de los relojes y las pulseras inteligentes. Es la primera vez desde mediados de 2021 que la empresa china, que por cierto hoy presenta resultados, ocupa la primera posición en lo que se conoce como wearables distribuidos. Además, Xiaomi es noticia porque ha decidido rebajar el precio de su último smartphone y porque ha presentado también su nuevo chip, el X-Ring 01, durante un evento en Pekín para celebrar su 15 aniversario. Han sido más de 4 años lo que le ha llevado a desarrollar este chip y una inversión de más de 1.600 millones de euros. Xiaomi, que está cayendo en bolsa hoy un 1%. Y las acciones de Meituan caen a un mínimo de 8 meses por el aumento de la competencia. Las acciones de la empresa de entrega de comida han llegado a perder más de un 5% y han tocado mínimo de 8 meses. Se han moderado esas caídas y apenas llega al medio punto porcentual el recorte después de que haya advertido que su segundo trimestre probablemente se va a ver afectado por una mayor competencia en el llamado sector de venta minorista instantánea. Todo esto después de que los ingresos de Meituan aumentaran un 18% interanual hasta los 12.000 millones de dólares en el primer trimestre, por encima de lo que esperaban los expertos. Miramos al mercado americano. Ayer, día festivo en las bolsas de Estados Unidos. Recordemos que los índices el viernes despidieron con caídas. El Dow Jones partirá desde los 41.603 puntos. El S&P 500 arrancará desde los 5.802 y el Nasdaq 100, Roberto, desde los 18.737. Sin actividad por la festividad del Día de los Caídos, la atención se centró en la prórroga arancelaria que le dio Donald Trump a la Unión Europea, lo que hace pensar al mercado que esta jornada será alcista. La mirada está puesta en la bolsa, pero también en la renta fija. La rentabilidad del bono a 30 años se encuentra en el 5%, máximos no vistos desde 2023. El 5 años en el 4,48. Los inversores están encontrando mejor rentabilidad, ya que el momento de incertidumbre provocado por el vaivén de las políticas de Trump hace que el escenario de una inflación próxima sea cada vez más real y haya un aumento de la deuda pública. Esto hace que el mercado anticipe unos tipos de interés más elevados durante más tiempo. Es algo que preocupa y mucho a las firmas de análisis. Thorsten Schlock, economista jefe de Apollo Global Management, piensa que los rendimientos de los bonos podrían anticipar un periodo de estanflación. Además, los mensajes que llegan desde los miembros de la Fed no invitan al optimismo. Neil Kashkari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, espera que los tipos se mantengan sin cambios por un tiempo. Así que mi mejor suposición es que vamos a quedarnos en pausa por un tiempo. El mercado inmobiliario en Estados Unidos, debido a que las tasas hipotecarias han sido altas, ha estado elevado durante algunos años. El mercado realmente ha estado bastante congelado en Estados Unidos. Parece que eso va a continuar. Aún no estamos viendo el efecto completo de los aranceles sobre el coste de los insumos, como la madera que podríamos comprar de Canadá. Vamos con protagonistas. Estados Unidos concederá a Chevron una nueva licencia de actividad mínima en Venezuela. Hoy era el día en el que expiraba su anterior licencia. Ahora Chevron tendrá permiso para realizar operaciones esenciales de mantenimiento. No podrá, eso sí, llevar a cabo nuevas inversiones. Marco Rubio negó la licitación hace 3 semanas, pero según medios como Axios o The Washington Post, la presión de 3 congresistas de origen cubano le hizo cambiar de parecer. Trump Media niega el informe de Financial Times que asegura
que la compañía iba a recaudar 3.000 millones de dólares. En un comunicado, la compañía deja claro que el medio tiene escritores tontos que escuchan a fuentes aún más tontas. El informe habla de que la empresa busca 2.000 millones de dólares en acciones y 1.000 millones a través de un bono convertible. Y tome nota de este nombre, Pony. La firma ha cerrado un acuerdo con la Autoridad de Tráfico Vial de Dubái para implementar sus servicios de robotaxi en la ciudad. La compañía tiene el objetivo de que en 2030 la cuarta parte del tráfico vial se haga en coches autónomos. Planea comenzar la producción en masa de sus robotaxis de séptima generación en la segunda mitad de 2025 y seguir aumentando esta producción durante los próximos años. Además, junto a Uber, ofrecerá su servicio de robotaxis a varios puntos de Oriente Medio. ¿Y para hoy qué tenemos? Hoy conoceremos la confianza del consumidor del Conference Board del mes de mayo, el dato preliminar de pedidos de bienes duraderos en abril y el índice de precios de la vivienda de marzo. Miramos a Europa y miramos a la renta variable española. Primero vamos a dibujar qué pasó en el día de ayer y luego ver las claves para el día de hoy. Ayer los índices otra vez en verde. Pues sí, efectivamente veíamos jornada de subidas importantes en las principales plazas. El DAX un 1,70%, París un 1,21%, también Milán un 1,30% y el IBEX en la Plaza de Madrid un 0,83%, pero con un Londres que también estaba cerrado por festivo junto con Wall Street. Una sesión en la que, sin lugar a dudas, lo que sentaba y muy bien a los mercados europeos era ese aplazamiento por parte de Donald Trump de posponer hasta el 9 de julio la introducción de los aranceles a las importaciones de la Unión Europea. Se extiende el plazo a la negociación y eso ha sentado muy bien a los inversores en Europa, viendo precisamente cómo se impulsaban las compras a la espera de ver qué pasa esta semana y sobre todo este martes con la apertura de Wall Street y con las grandes referencias. En un escenario en el que, ojo, además veíamos el impulso en el mercado de divisas, no solamente en medio de la relajación del dólar, sino el euro, cómo veía ese escenario en el que se aliviaba la presión sobre la moneda fiat y donde además la presidenta del Banco Central Europeo trasladaba su plena confianza en el papel que puede jugar ese euro una vez que puedan cambiar el escenario. Decía que es una alternativa viable para el dólar, generando, decía, inmensos beneficios para el bloque de las 20 naciones si los gobiernos, decía Lagarde, pudieran fortalecer la arquitectura financiera y de seguridad del bloque. Una jornada de subidas generalizadas en las que entre los movimientos más destacados veíamos, por ejemplo, en el IBEX 35 las subidas del 4% de ArcelorMittal o donde Volvo Cars, anunciando ese plan de reestructuración de cortes de despidos, subía casi un 2%. Bueno, esos eran los protagonistas de ayer. Para el día de hoy, ¿qué empresas tienes ya en el radar? Bueno, pues hay distintas razones por motivos propios y por razones obvias, sobre todo mirando al calendario. Hoy la OPA de BBVA sobre Sabadell alcanza esa fecha clave, es 27 de mayo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha querido adelantar qué va a hacer hoy, si va a elevar la operación o no al Consejo de Ministros para una posible modificación o no de los compromisos adquiridos por la entidad que preside Carlos Torres Vila por su operación de compra hostil sobre Sabadell. Cuerpo, además, que tiene que gestionar esa información de esa consulta pública inédita que ponía en marcha el 6 de mayo. Veremos a ver qué pasa dentro del sector financiero, el posicionamiento del gobierno en una jornada en la que venimos también a ver cómo cotizan los resultados de Talgo. Ayer presentaba pérdidas de 7,1 millones de euros hasta marzo frente a las ganancias de 10,5 millones de un año antes, en medio de las demoras en el cierre de la operación de compra por parte de Sidenor del 29,7% de la compañía. Pero ojo, porque ha sido clave cómo retira las guías, el guidance para el año por esas circunstancias que giran ante el actual proceso de negociación con Deutsche Bahn respecto a una potencial modificación de alcance en el proyecto de fabricación de 79 trenes Talgo 230 y la estructura del capital actualmente en proceso de transición. Es lo que tenemos, 7:27, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Congreso vuelve a debatir este martes el posible embargo de armas a Israel. Menos de una semana después de que el Congreso diera el primer paso para aprobar un embargo de armas a Israel, la mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, tiene que decidir si se tramita o no de forma urgente esa proposición de ley como pide la izquierda. Esto mientras Israel podría anunciar hoy avances en las negociaciones con Hamas sobre Gaza, como sugería el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta misión incluye la tarea de devolvernos a nuestros secuestrados. Si no lo logramos hoy, día tras día, nos ocupa también por la noche, noche tras noche, y no la soltamos. Y si no logramos hoy, dije que lo lograremos mañana, y si no lo hacemos mañana, lo lograremos pasado mañana. No nos rendimos con esto, pero la determinación y la persistencia, así también lo expresó el representante estadounidense de la agencia. Es cierto, no soltamos esta misión. La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando para alcanzar un pacto arancelario. Desde Bruselas aseguran que están en contacto constante para ir hacia un acuerdo sobre aranceles. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, publicaba en su red social X que había mantenido este lunes unas buenas conversaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y que ambos acordaron mantener un contacto constante con el firme compromiso de avanzar hacia un acuerdo después de que Trump ampliara el plazo sobre los aranceles a Europa hasta el 9 de julio. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato de hipotecas para viviendas de marzo. Cifra que vamos a conocer a las 9 de la mañana tras el frenazo registrado en febrero que rompía con 7 meses de crecimiento. El Banco de España publica el informe de estabilidad financiera de primavera, en el que el organismo que dirige José Luis Escrivá analiza los riesgos del sistema financiero español, la rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito del país y presenta su política y medidas macroprudenciales. Y en la Bolsa de Madrid comienza hoy el foro MedCap. Más de 100 empresas y 150 inversores asistirán desde hoy y hasta el jueves a la 21ª edición del Foro MedCap, de referencia para empresas de mediana y pequeña capitalización e inversores, un 24% de las cuales son internacionales procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Hong Kong, Italia o Portugal. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
necesitado más energía, y aunque hemos apostado por fuentes renovables como la solar o la eólica, un nuevo descubrimiento nos recuerda que la solución podría estar justo debajo de nuestros pies. Mientras la energía nuclear sigue siendo costosa y polémica, hay una alternativa limpia, constante y prácticamente infinita que ha estado allí todo el tiempo. Se trata de la energía geotérmica, el calor natural que emana del interior de la Tierra. Este recurso, generado por el núcleo fundido y la descomposición de elementos radiactivos en la corteza, podría ser clave para un futuro energético sostenible. Tal vez nunca debimos mirar tan lejos porque la respuesta siempre ha estado bajo tierra. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Vamos a mirar los mercados financieros para saber qué es lo que está por venir, para ver dónde están los próximos techos, los próximos soportes y ver si esta euforia que está viviendo Europa y el IBEX 35 va a continuar en las próximas jornadas. Vamos a mirar también al oro y a Bitcoin. Pedro Sánchez, CEO de AvaTrade en España. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Bueno, los mercados están entre los aranceles de Trump. Ahora parece que tenemos una tregua, respiramos aire tranquilamente, porque parece que Unión Europea y Estados Unidos están dispuestos a negociar. Y mientras, muy pendientes de los bonos y también de los próximos datos de inflación. ¿Cómo ves el mercado? ¿Tú crees que hay gasolina suficiente para seguir estirando la subida? Bueno, yo creo que sí. A ver, por un lado tenemos, como bien has dicho, Europa y Estados Unidos. Es bueno, lógicamente, que lleguen a un acuerdo con el tema de los aranceles y es algo que tenía que ocurrir, lógicamente. Muchas veces las patochadas que suelta Trump no son más que amenazas para el mercado y que generan ruido y volatilidad, ¿no? También es cierto que si vemos cuando empezó todo el tema de los aranceles desde primeros de año hasta el día de hoy, cada vez tiene menos efecto volátil, ¿no? El tema de los amenazas, en este caso de Trump a pues sus socios comerciales. Entonces, bueno, bien por el lado de que la Unión Europea y Estados Unidos se van a poner de acuerdo con los aranceles y, bueno, pues eso hace lo que tú dices, que el mercado respire un poco más tranquilo y que efectivamente veamos subidas. Gasolina, sí que queda. Es verdad que toda esta incertidumbre que se genera dentro de Estados Unidos, bueno, pues hace que, por ejemplo, pues veamos, ¿no?, cómo están saliendo dólares desde Estados Unidos hasta otras zonas o otras divisas, ¿no? Todavía refugio. Es decir, el oro lo tenemos haciendo todavía máximos históricos. Vemos como el yen se aprecia contra el dólar, por ejemplo, como moneda de refugio. Vemos como el suizo se sigue apreciando contra el dólar también como moneda de refugio. Y todo eso, pues lógicamente, está afectando, ¿no?, a los bonos americanos, como bien tú decías. Y luego, bueno, pues los índices europeos están funcionando muy, muy bien. También un poco, pues, llevados por ese viento de cola, ¿no?, que hace que tengamos que poner nuestra liquidez en dólares en otro sitio y estamos utilizándola en índices europeos. Preocupado por la tensión que se está palpando en los bonos en Japón, en Reino Unido y especialmente en Estados Unidos y especialmente en los tramos largos, el 20 y el 30 años. ¿Inquieto?
Bueno, a ver, no tanto como inquieto, pero sí que es verdad que se está generando algo nuevo en el mercado, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y es lo que estamos viendo, es decir, la gente está vendiendo bonos, es decir, percibe que hay un riesgo país. Cuando yo estudiaba hace unos años siempre te decían que el activo libre de riesgo, ¿no?, era el bono americano. A día de hoy no se percibe así. Es decir, los inversores están vendiendo los bonos americanos, lo que tú dices, especialmente en los tramos largos, y están buscando la rentabilidad en otro sitio. Bueno, un factor nuevo a tener en cuenta, creo que aún a día de hoy todavía no es preocupante. Viene todo un poco pues por la situación de inestabilidad económica que tenemos, ¿no?, en el mundo ahora mismo, porque es un tema global, es Estados Unidos contra el mundo. Entiendo que cuando se alcancen estos acuerdos comerciales dentro de todas las zonas grandes, con China, con Europa, con Canadá, pues lógicamente todo se volverá a estabilizar y los bonos continuarán lo que han hecho normalmente, ¿no? Me interesan dos activos más. Uno, onza de oro. Esta mañana leía algunos informes que decían que lo ven pronto en los $3.700. ¿Tú eres tan optimista? Bueno, no sé si optimista o no, me refiero. La onza de oro lleva sin parar de subir muchísimos meses, ¿no? Y está actuando como valor refugio. Mientras exista inestabilidad en el mercado, el oro va a seguir subiendo. El dinero es miedoso y, lógicamente, va a buscar activo refugio, un poco lo que te he dicho al principio. No solo está buscando el oro, también buscan el franco suizo y el yen japonés, ¿no?, como refugio. Entonces, no sé decirte una cifra, 3.700 puede ser, es que venimos de 3.400, 3.100, de 2.900 y todo nos parecía increíble de rebasar, ¿no?, la onza de oro, y a todos los hitos hemos llegado. O sea que sí, es una posibilidad. Uh-huh. Y luego, Bitcoin. Ahora mismo tenemos a Ethereum en $2.562. Parece que está consolidando niveles. Y Bitcoin también algo más tranquilito, pero cotiza en 108.759. Desde el socavón y el zarpazo que le dio Trump el pasado 2 de abril, lleva una subida superior al 45%. Esta mañana también leía informes de Deribit publicados en Bloomberg que hablaban de los $300.000, que parte de los futuros indicaban de ese nivel. ¿Te ríes? ¿Por qué? Qué locura. O sea, no sé. Desde luego, mirar el techo de una cripto yo creo que es algo, no sé. Además es un activo extremadamente volátil. Personalmente, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Yo no tengo en mi cartera criptoactivos. Es verdad que no entiendo tampoco muy bien cuál es su funcionamiento. Entiendo el de las divisas, entiendo de las materias primas, entiendo la renta variable y la renta fija, pero no entiendo muy bien, más allá de la pura especulación, ¿no?, cuál es un poco el movimiento de las criptodivisas. A ver, me parece loquísimo. Estamos hablando de multiplicar por 3. No lo sé. No sé si puede llegar a los 300.000 ni en qué periodo. O sea, a lo mejor llegar a los 300.000 dentro de 10 años, pues a lo mejor sí, ¿no? También la inflación generará un poco esto, pero está claro que el Bitcoin se demuestra, ¿no?, como un activo extremadamente volátil. Lo que tú dices, 40, 45, 50% arriba, abajo, y la verdad que, bueno, al final tener en la cartera un activo así es pues ponerle picante, ¿no?, a tu cartera. 300.000, Susana, no lo sé. Ya, la verdad. Bueno. Oye, desde AvaTrade, cuéntame qué hacéis, qué tipo de herramientas ofrecéis a los ahorradores, a los inversores para operar en bolsa, para aprovechar estos movimientos y ahora esta volatilidad de los diferentes activos. Bueno, nosotros lo que ofrecemos aquí son productos derivados, entonces creo que nuestra misión, lo que nosotros tenemos, está más pensado para un inversor, para un inversor de corto o medio plazo más que un ahorrador de largo plazo, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos en AvaTrade son futuros y opciones. Entonces son dos herramientas fantásticas. Uno, pues para especular, lógicamente, porque los futuros son extremadamente baratos y transparentes, son clarísimos, además con la misma facilidad de simplemente creo que el activo va a subir o creo que el activo va a bajar. Puedo tomar posiciones en el Bitcoin, en el oro, lo que estamos hablando, en renta variable americana, europea. Y luego pues tenemos las opciones. Las opciones es un producto un poquito más sofisticado, Susana, requiere un poquito más de paciencia y requiere un poquito más de educación o de formación en este caso, pero es una herramienta muy, muy versátil, porque básicamente cualquier estrategia que tú tengas en tu cabeza con respecto al mercado la puedes plasmar con una estrategia de opciones. Entonces,
se vuelve una herramienta muy buena, especialmente en tiempos de volatilidad en el mercado. Uh-huh. ¿Estáis viendo que en estos momentos de alta volatilidad en los diferentes activos hay más apetito por las opciones, por los futuros? Sí, muchísimo más. Sí, de hecho, te diré, nosotros en AVA hemos notado, yo creo que te diría desde que Trump ganó las elecciones, ¿vale? Hemos notado un incremento y a partir de enero, o sea, todo lo que llevamos del año 2025, muchísimo. Estamos notando que la gente efectivamente tiene apetito, cree que se pueden hacer cosas dentro del mercado, que al final el inversor de corto plazo de lo que vive es de la volatilidad. Entonces, este año de volatilidad estamos teniendo un rato y, por lo tanto, pues la gente está muy pro hacer cosas dentro del mercado a corto plazo y sí que estamos viendo mucho más apetito por ese riesgo. Muy bien. Pues Pedro Sánchez, CEO de AVA Trade en España. Gracias por esas claves, el momento del mercado, e iremos viendo cómo se da el día y este final de mes. Cuídate mucho. Un abrazo. Fenomenal. Igualmente, adiós. Gracias. Chao, chao. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueados! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda? ¡Bloqueados! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Este verano, respira. Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Midea, Haier Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense. Y además con un 10% en la instalación básica. Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés. Y este verano, respira. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Inversión y finanzas en tus manos. Vamos con los diarios para repasar la actualidad que nos trae este martes 27 ya de mayo. Empiezo con Expansión. BBVA y Sabadell se refuerzan en la batalla final de la OPA. Nvidia se alía con el fondo español Adara para impulsar la inteligencia artificial. Cataluña, de las 9.221 empresas que salieron, 681 han retornado. BlackRock sube su participación en Repsol a un récord del 7,4% y cuenta además que Volvo Car recorta 3.000 empleos y el seguro de autos gana un 123% más. 5 días. El propietario de Securitas Direct planea salir a bolsa por 20.000 millones. Verisur contrata a un ejército de bancos de inversión para pisar el parque hacia finales de este año. Busca que sus accionistas, entre ellos Corporación Financiera Alba, puedan hacer caja. Hostelería y agricultura, los mejor posicionados para la reducción de jornada. Destaca también que Lagarde reclama iniciativa política a la Unión Europea para derrocar al dólar como referente y habla del relevo en Sareb. Leopoldo Puig asume la presidencia. En el diario El Economista, las interconexiones eléctricas con Francia en el aire al subir un 76%. Europa alerta de que las líneas previstas se encarecen en 3 años hasta los 8.091 millones. La ONCE relanza la cadena de tiendas Ilunion y planea alcanzar los 100 locales. Europa vuelve a ganar un 10% en 2025 y está ya a un 2,3% de máximos. Cuenta también que solo el 10%
30% del total de ocupados en España tiene un plan de empleo. La horquilla de la Unión Europea fluctúa entre el 25 y el 90%. Y también destaca que una entrevista al director gerente de BM Growth, a Jesús González Nieto. La inversión que vaya a la cuenta paneuropea va a permear hacia BM Growth. En la contraportada del diario El Economista, Misión Imposible cumplida. Tom Cruise y Lilo Stick salvan la taquilla. Los estrenos impulsan la recaudación en el fin de semana, batiendo récords y devolviendo la esperanza a la industria cinematográfica tras años de incertidumbre. Las salas han recaudado más de 260 millones de dólares, que es un nuevo récord histórico. Y también en la contraportada del diario Expansión, Ambani empata en usuarios a Netflix gracias al cricket. La plataforma de streaming, fruto de la fusión entre Disney y Reliance, logra 280 millones de suscriptores en India, tras obtener los derechos de la Liga de Cricket. Dice que los suscriptores para ver el cricket han pasado de 50 a 280 millones en apenas un mes, y que las televisiones han pagado 6.200 millones de dólares por los derechos del cricket hasta 2027. Es el mayor espectáculo de India. Miramos ahora a prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este repaso de la prensa nacional con el diario ABC, que apunta esta mañana en su principal titular a cómo Escrivá estaría planeando llevarse parte del Banco de España a Barcelona. Alega que la sede catalana está infrautilizada y que en la de Madrid quiere hacer sitio para un museo. La decisión preocupa a los 200 empleados afectados, que critican que ceda las presiones del independentismo. También en esta portada lleva una entrevista este diario con el alcalde de Sevilla, con José Luis Sanz, en las que dice que las inversiones del gobierno no se pueden decidir desde Waterloo. En la portada del diario El País, asunto principal esta mañana para Israel, dice que anuncia una ofensiva más dura tras otra matanza en Gaza, y también se habla en esta portada de cómo la Unión Europea ve margen para un acuerdo con Estados Unidos antes del 9 de julio. En la portada del diario La Razón, asunto destacado para el PSOE, dice que se revuelve contra la operación Gallardo en Extremadura. Cargos del partido en la región denuncian ya que no pueden ir así a unas elecciones y que solo les quedan sus fieles. El líder extremeño ofrece suprimir los aforamientos tras aforarse en 28 horas y Ferraz lo apoya, aunque dicen que es una cacería. También muestra en portada una de las fotografías que nos lleva en este caso hasta esa cruel guerra de Ucrania. El Mundo habla con algunos de los médicos en ese frente. Destaca el titular que la cruel guerra desde el hospital de campaña. Habla de que están exhaustos y también sometidos a bombardeos constantes. Cientos de heridos ucranianos llegan cada noche a puntos de estabilización en los que son atendidos por un personal médico que se encuentra al límite. Y en la portada del diario La Razón, asunto destacado para Moncloa, dice que maniobra con testigos y abogados de las causas del presidente. La Guardia Civil detecta envío de emisarios para frenar los procesos fiscales, y mientras que Begoña y su hermano le dan prioridad a los letrados de un procedimiento que se juzgará. Tuvieron propuestas para ir en contra, dice, de la UCO. También muestra en portada cómo la juez topa las prisas de Gallardo para retrasar la causa del hermanito. Y apunta también este diario cómo Jessica consiguió su puesto en Traxxadec antes de que saliera esa plaza. Y vamos ya con la prensa internacional. Comenzamos en este caso en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal apunta cómo Trump estaría considerando sanciones contra Rusia mientras la relación con Putin se deteriora. El presidente está cansado de esa intransigencia del líder ruso sobre la paz en Ucrania y quiere presionar a Putin para que se siente en la mesa de las negociaciones. También apunta en otro de los titulares a cómo China recurre a los consumidores para impulsar el crecimiento, pero los hogares se muestran cautelosos, y habla también de cómo Trump amenaza con redistribuir 3.000 millones de dólares en subvenciones de Harvard a las escuelas, dice, de oficios. En el Reino Unido, The Times muestra en portada también a la reina, que son recibidos en Canadá para una visita de Estado que es trascendental. Carlos reitera, dice, la soberanía del país ante las amenazas estadounidenses al convertirse en el segundo monarca en inaugurar, dicen, el Parlamento. También se habla de ese horror en ese desfile por el título del Liverpool, donde hay 47 niños heridos. La policía ha confirmado ese arresto de un hombre británico blanco de 53 años después de que su automóvil atropellara a una multitud de simpatizantes. En Le Monde, de Francia, habla de cómo desde Hanoi Emmanuel Macron ataca a los locos. Dice que comentaron el vídeo de la salida del avión. El jefe del Estado quiso reaccionar así a la bofetada que la primera dama supuestamente le propinó a su marido en ese Airbus presidencial después de que sus equipos la denunciaran como una farsa. Y en la
Alemania. Hablan de cómo Rusia ocupa 4 aldeas en Sunen, según Ucrania, y también destaca cómo está previsto que este martes los Estados miembros adopten el programa de armamento europeo de esos 150.000 millones de euros. Hay un gran interés incluso fuera de la Unión Europea. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a acelerar las negociaciones. Ambos bloques tienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión y la relación económica más integrada del mundo. En conjunto representan casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. Frederick Martens es profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frederick, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y le vendemos nosotros más a Estados Unidos o nos venden ellos más a nosotros? Bueno, nosotros vendemos... hay un equilibrio. Vendemos mucho en productos, bienes de lujo, pero ellos nos venden muchos servicios. También es verdad que vendemos muchos coches. También somos muy fuertes exportando temas farmacéuticos, medicamentos, sector aeroespacial y también sector automovilístico, ¿verdad? Sí. Tenemos... la Unión Europea es un supermercado o mercado muy potente. A la diferencia respecto a Estados Unidos y China, somos un imperio económico sin dientes, sin uñas, que nos permite defendernos en otra área como la geopolítica y como estamos en los tiempos que estamos en el sector de la defensa. Ahora Trump ha dado una tregua, ha aplazado y ha aceptado retrasar la imposición de aranceles del 50% a la Unión Europea hasta el próximo 9 de julio. ¿Cuál crees que va a ser el desenlace, Frederick? Bueno, el desenlace espero, y debería ser así, un diálogo de tú a tú entre dos potencias económicas. Los americanos nos necesitan para crecer económicamente hablando. No pueden contar mucho con el mercado asiático o cada vez menos debido a la influencia china. Y nosotros europeos, pues... necesitamos a Estados Unidos porque digamos que las reglas de juego del mercado son más transparentes por lado de Estados Unidos como por otra parte que es China. China nos ofrecía en su momento cierta ilusión para poder distribuir nuestros bienes, pero nos damos cuenta que hay un desequilibrio, que son más bien ellos que podrían ganar el juego contra nosotros, con lo cual a los europeos como a los americanos es imprescindible llegar a un acuerdo. Y creo que eso explica esos aplazamientos sucesivos por parte de Casa Blanca. Y dentro de la Unión Europea, si se aplicaran esos aranceles del 50%, ¿a qué país podría afectar más? ¿Qué países son los que tienen más intereses en Estados Unidos? Bueno, si se aplica esos aranceles, pues tenemos en Gaimas, estamos todos afectados porque los sectores los sectores económicos o industriales afectados pues ocupan todo el espacio de la Unión Europea. Hay algunos países donde la industria farmacéutica estaría más afectada, otros en la automoción. Claro. Y en España, pues nosotros todo lo que es aceite de oliva, todos los productos de gourmet. Lo dejo aquí, que me voy de tiempo. Frederick Martens, desde la Universidad Europea de Valencia. Gracias por ese resumen. Un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Plena hora punta con una M30 lenta en sentido norte en toda su parte este, desde el nudo sur al de Manoteras. Circulación también intensa al otro lado en la ribera del Manzanares, aunque en esa parte oeste algo más ligera. Ya varias entradas a la ciudad complicadas, concretamente por la A5 desde Cuatro Vientos y A42 desde Plaza Elíptica, y en el este también por la M23, y muy lenta hoy la salida hacia la A2 desde Avenida América. Accesos a la Menda Central, ya prácticamente todos ellos lentos, sobre todo por la prolongación de O'Donnell, Avenida del Mediterráneo, Paseo de Santa María de la Cabeza y Avenida de la Memoria hasta José Abascal. Ya en el interior va incrementando el tráfico en calles como Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y al otro lado, densa a estas horas, Menéndez Pelayo.